Sean bienvenidos a este módulo denominado prueba de hipótesis. En ese módulo aprenderemos a hacer algunos pronósticos sobre una población con los datos de una muestra, como hemos venido haciendo con las estimaciones, etc. Lo primero que definiremos en este módulo es qué es una hipótesis. Vemos que podemos definirla de muchas maneras, como una suposición posible o imposible de proposiciones no demostradas, explicaciones no basadas en pruebas, o cualquier conjetura de la cual se parte para poder explicar racionalmente la causa real de un hecho. Podemos poner múltiples ejemplos de lo que es una hipótesis, o sea, casi que cualquier conjetura que no esté probada, podemos denominarla como una hipótesis. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros pues es definir qué es una hipótesis estadística, y sobre la marcha también veremos algunos ejemplos. En la hipótesis estadística la denominamos como una conjetura o una suposición que se realiza respecto a una población, concretamente con respecto a un parámetro de la población, el cual cuantifica una característica de ella. Vale la pena recordar aquí unos conceptos relevantes de estadística descriptiva: que los estadísticos son características de las muestras y los parámetros son características de las poblaciones. En estadística podemos también dividir nuestra hipótesis estadística en dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula, que supone que no hay diferencia entre el estadístico y el parámetro, es decir, que no hay diferencia entre la característica de una muestra y el parámetro de una población, que es lo mismo que no hay diferencia entre las características de la muestra y las características de la población. Recuerden que un estadístico es la característica de una muestra y un parámetro es la característica de una población. Así que si no hay diferencia entre la característica de una población y la característica de una muestra, decimos que se trata de una hipótesis nula. Cuando existe una diferencia entre estos, y las diferencias pueden ser de varios tipos, entonces decimos que se trata de una hipótesis alternativa. Vamos a dejar claro este concepto poco a poco como vamos avanzando en las siguientes diapositivas. La hipótesis nula es una aseveración en el sentido de que un parámetro de la poblacional, recuerden que los parámetros son de una población, tiene un valor específico. Es el punto de partida de la investigación. Generalmente, en su interpretación se utiliza la frase "no existe diferencia". Se denota por H subíndice 0, ¿verdad? Le llamamos hipótesis nula. Dice, en la interpretación de esta hipótesis, normalmente decimos no existe diferencia. Pongamos un ejemplo que tenemos aquí a la vista. Dice, se realiza una investigación sobre el costo de los desayunos en un café X, ¿verdad? Y alguno de los consumidores o de los clientes de ese café afirma que los estudiantes invierten un promedio de 12 bolívares, 12 pesos, 12 pesetas, lo que sea, cada vez que van al café, ¿no? Entonces, esta es una conjetura o una suposición. Alguien dice, yo voy al café y en promedio los estudiantes gastan 12 pesos, 12 bolívares, 12 pesetas al ir al café. Entonces mi hipótesis nula sería el gasto promedio de los estudiantes es de 12 bolívares o pesos. Esa sería la afirmación. Vean, es de 12 pesos. Así que mi hipótesis nula pudiera decir,
que mu o mu, como le dicen algunos, podemos decir que es igual a 12 pesos. Noten ustedes que mu o mu normalmente le referimos a la media aritmética de una población, y aquí entonces estamos diciendo que es igual a 12 pesos, igual a 12 pesos. Eso es lo que nosotros tenemos. Bien, entonces vamos a ver la parte que le corresponde a la descripción de la hipótesis alternativa. En cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula, dice, es cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula. Si tomamos el ejemplo anterior, se podría afirmar tres alternativas. 1, que los estudiantes inviertan en sus desayunos, en el café mencionado, un promedio diferente a 12 pesos. Esa es una alternativa, ¿sí? Recuerden, la hipótesis nula es que sea igual a 12 bolívares, o 12 pesos, o pesetas, lo que sea la unidad monetaria. Entonces, las alternativas son todas las que se pueden dar, ¿verdad? Que sea diferente a 12. Es lo primero. No importa si está arriba o abajo. Si es diferente, es una hipótesis alternativa. Que la inversión de los estudiantes en promedio es menor de 12 bolívares o de 12 pesos. Es otra alternativa, que sea menor a 12. Y que los estudiantes invierten en un promedio más de 12 bolívares, o sea, que sea mayor de 12. O sea, puede ser diferente, que puede estar abajo o arriba, la primera alternativa, que puede ser solamente menor, es otra alternativa, y que puede ser mayor, es la otra alternativa, a los 12 bolívares. Que los estudiantes invierten en un promedio de 12 bolívares fuertes en su desayuno. Esta fue la tercera alternativa que presentamos. Eso también lo puedo representar de forma matemática. Si describiera de manera concisa estas tres alternativas, que son por eso le debemos la hipótesis alternativa, no es un valor concreto, dice, el gasto promedio es diferente de 12, ya sea que puede estar arriba o abajo. El gasto promedio es menor de 12, es abajo, y el gasto promedio es mayor de 12, es arriba. Aquí vamos a ver que cuando es diferente, entonces quiere decir que puede haber una parte a la izquierda y una parte a la derecha. Más adelante veremos que cuando se da esta alternativa, podemos decir que se trata de una hipótesis de dos colas. Cuando decimos que es menor, se da nada más del lado izquierdo, decimos que es un estudio de hipótesis de cola izquierda, y cuando decimos que es mayor, podemos decir que se trata de una hipótesis de cola derecha. Eso lo vamos a reafirmar en las diapositivas siguientes. Ahora bien, expresado de forma matemática, quedaría mu. Recuerden que las hipótesis se representan en función de la población, por eso pongo mu o mu, ¿verdad? Y digo, mu es diferente, el que no lo alcanzamos a ver es el signo diferente, no es igual, es el igual con una raya diagonal atravesando el signo de igual, y significa mu es diferente de 12, mu es menor que 12 y mu es mayor que 12. Esas serían nuestras hipótesis alternativas. Algunas características importantes de la hipótesis nula y alternativa son las siguientes. Una hipótesis nula siempre asegura que no hay diferencia entre el estadístico y el parámetro. Lo que ya dijimos antes, la característica de la muestra va a ser igual a la característica de la población. Aunque solo se cuente con la información que proporciona la muestra, la hipótesis nula se escribe en términos del parámetro de la población. Ya dijimos antes también que vamos a decir que vamos a representarla, la representación, en vez de poner, por ejemplo, la media aritmética de una muestra como X testada, aquí la representamos como mu o mu, representando una característica de una población.
Dice, si una hipótesis nula es considerada falsa, algo debe ser cierto. Es cuando se considera la hipótesis alternativa. Entonces, quiere decir, cuando la hipótesis nula es falsa, entonces todas las demás opciones son hipótesis alternativas, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, el decir que existen varias hipótesis alternativas no significa que vamos a tomar todas las hipótesis alternativas, sino la que nos convenga en el estudio. ¿Sí? En el caso anterior que mencionábamos, ¿qué me interesa saber? Si gastan más, si gastan menos, o indiferentemente, si no es igual su gasto a lo que yo estoy afirmando. Depende de lo que yo quiera saber, entonces definiré cuál de las tres opciones de hipótesis alternativa utilizaría en mi estudio, y lo voy a recalcar en los problemas que vamos a ver más adelante. La metodología de las pruebas de hipótesis está diseñada para analizar la aceptación o rechazo de hipótesis nulas. Sin embargo, no rechazar una hipótesis nula no es una prueba de que ésta sea cierta. Lo que yo les decía anteriormente, cuando nosotros no rechazamos una hipótesis nula, no significa que sea cierta, sino sencillamente que no tengo los elementos suficientes para rechazarla. Por eso la acepto.